Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por esta congregación, por cada uno de mis hermanos, que de corazón, Señor, agradecido han venido hasta este lugar para adorarte, para servirte, para honrarte, Señor. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que tú nos enseñes lo que quieres a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a poder ser humildes, sencillos, Señor, para recibir tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y poder ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, estamos ahí en Mateo. Por favor, si usted no lo ha buscado todavía, Mateo, el capítulo 11, versículos del 1 al 6. Solo tengo 15. Bien. Antes de entrar en esto, solo quiero compartirles que cierto día se dio un accidente. En este accidente solo estaba involucrado un carro, un vehículo, y llegó la policía para hacer las respectivas investigaciones. Y resulta que como no había nadie más involucrado en ese accidente, solamente los pasajeros que venían en el vehículo, entonces la policía, investigando, fue a los pasajeros y preguntó qué era lo que había sucedido, qué era lo que había pasado, cuáles eran los motivos por los cuales aquel accidente se había dado. Y entonces los dos de ellos coincidieron relatando que mientras venían y se acercaban a la intersección de una calle, el chofer preguntó para dónde era que tenía que tomar el camino, para qué camino tenía que tomar. Y uno de ellos dijo para la derecha, pero el otro dijo a la izquierda. No, a la derecha, no, y el otro a la izquierda. Hasta el grado que el chofer se confundió todo, dudó y chocaron. Bueno, eso fue un accidente lamentable. Pero es cierto que también cuando las personas tienen un encuentro con Jesús, tienen que decidir entre dos caminos, entre dos sendas, o tomar una o que otra decisión con respecto a la persona de Jesús. Esto es, aceptarle o rechazarle. Entonces la alternativa se vuelve o confianza en Jesús o rechazo a la persona de Jesús. Y esa elección determinará entonces si habrá ya sea crecimiento espiritual o muerte espiritual. Nosotros hoy, celebrando lo que es la Cena del Señor, celebramos el hecho de que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros hemos creído en Él, hemos depositado nuestra fe en Él. Así es. ¿Sí? Amén. Hemos depositado nuestra fe en Él. Así que Él vino a habitar en nosotros, entre nosotros.
esa fe en Jesucristo es la clave de nuestras vidas espirituales. Es la clave de nuestra vida espiritual. En este relato que hemos, o que nos ha leído nuestro hermano, en Mateo 11, vemos a Juan el Bautista ahí en la prisión, y lo que él está haciendo es enviando a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si de veras él era el Mesías que ellos estaban esperando. Y Jesús les da una respuesta y les habla del resultado de su ministerio. Él no le mandó una carta teológica a Juan el Bautista dándole las direcciones. Mira, el Antiguo Testamento decía aquí esto y lo otro. No, él simplemente se va a lo concreto y le dice, bueno, esto es lo que yo estoy haciendo. Díganle a Juan el Bautista qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, en este pasaje podemos ver 3 aspectos sobre lo que es la persona de Jesús. Lo primero que vamos a ver es que había una duda. ¿Una duda de parte de quién? Una duda de parte de Juan el Bautista. Ahora podemos imaginarnos nosotros a Juan el Bautista ahí en la prisión, quizás deprimido, tiene bastante tiempo para pensar. Él está recordando quizás cuando llegó Jesús a él, cuando lo ve venir y decía y señalaba a otros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, después de bautizar a Jesús, vio con sus propios ojos el Espíritu de Dios descender como en forma de paloma y decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La cosa es que ha pasado el tiempo. Las circunstancias son diferentes. Ustedes y yo estaremos de acuerdo en que Juan el Bautista había hecho un excelente trabajo. Él fue escogido para preparar el camino del Salvador, lo hizo a cabalidad. Predicó el arrepentimiento de los pecados, lo hizo de forma excelente, lo hizo bien. Hasta lo último, y llegar ahí a ese calabozo. Se cree que más o menos Juan el Bautista estuvo más o menos ahí unos 2 años, hasta que llegó su muerte. No tenía mucho tiempo, era un lugar oscuro, no había mucho oxígeno que respirar, y como ustedes saben y yo sabemos, a Juan el Bautista no le gustaba ese tipo de lugar. A él le gustaba estar libre, ¿verdad? Él se encontraba allá afuera en el desierto, y Jesús lo anuncia bien de él, y más adelante dice, ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? Refiriéndose a Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista lo hizo de forma muy excelente. Ahora, se encuentra Juan el Bautista en este momento con duda. Y la duda venía muy posiblemente de las circunstancias en las que él se encontraba en ese momento. Y ustedes podrían preguntarse, ¿cómo es eso? O sea, ¿el cristiano puede dudar? ¿Se le permite al cristiano dudar? ¿Se le permite al cristiano dudar? Si encontramos referencias bíblicas acerca de hombres que dudaron en las Escrituras, ustedes van a encontrar, la mayoría están ahí en Hebreos como héroes de la fe. La mayoría. Ustedes leen de David, de Elías,
Gedeón, etc. Cada uno de ellos en su momento tuvo dudas. Así que tenemos una buena referencia bíblica para decir que los cristianos a veces, en momentos, dudamos. Pero la siguiente pregunta sería, ¿es la duda mala o es buena? Y podríamos decir, entonces la duda sí va a venir. No estamos diciendo que es buena, pero tampoco podemos decir que es mala. Porque estamos buscando una respuesta. Una respuesta. Todos pasamos por momentos de duda. Pero hay dudas que son honestas. Hay dudas que sirven de excusa nada más. Yo apunté alguna cosa aquí. Dudas que sirven de excusa para no abandonar la vida pecaminosa que llevamos. ¿Sabe que cuando a mí me predicaban el Evangelio, cuando yo no era creyente, los cristianos venían donde mí a evangelizarme y yo tenía una sola cosa que les decía para zafarme de ellos. Y yo les decía, no, párenme el cuento. Yo le voy a hacer una pregunta, les decía. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios, me decían los cristianos. Ajá, Dios. Contésteme entonces. ¿Quién creó a Dios? Les decía yo. Dios, creyéndome sabio, ¿verdad? Y no sé si es que me tocó personas que no estaban bien todavía, bien fundamentadas, pero la mayoría se quedaban mudos. Ya ven, le decía, no me contestó la pregunta, así, entonces no puedo recibir lo que ustedes me están trayendo para mí. Sencillo. Yo también dudaba, no era creyente, pero dudaba. Pero era una duda que me servía a mí de excusa para no recibir ese don de la vida eterna que Dios quería para mí. Pero la duda de Juan el Bautista es una duda, vamos a llamarle una duda honesta. No era una duda que que él quería utilizar como un pretexto para hacer algo malo. Porque ese tipo de duda sí es dañina. En el caso mío me separaba más y más de Dios. Pero yo les aseguro una cosa, si alguien me hubiera respondido esa pregunta que yo hacía para zafarme de ellos, si alguien me la hubiera respondido, yo me hubiera inventado otra para zafarme de todas maneras. Hay otros que preguntan, o hay quien dice que pregunta algo no porque duda, sino porque quiere expresar simplemente lo que siente. O no está de acuerdo con algo y lo expresa como una duda, pero la verdad es que está diciendo lo que piensa. ¿Dónde está su posición? Lo que esa persona cree en sí. Lo tira como pregunta. Y cuando sabe que no se puede zafar, solo dice, no, yo preguntaba porque no sé. Pero la verdad es que ese tipo de duda sí es dañino. Juan había estado seguro que Jesús era el Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Él estaba seguro, estuvo seguro. Sin embargo, su concepto de Cristo daría toda solución a los problemas, según él, de la sociedad. Esos problemas de la sociedad, el problema era que no se hacían realidad para Juan todavía. Porque él estaba pensando en juicio para las naciones, para los opresores. Él no estaba pensando en el amor, en predicar el evangelio. Bien lo dice él. Si buscamos por favor Mateo 3:10, que alguien lo pueda leer.
ya también el hacha está puesta a la raíz. Ajá. Ya el hacha está puesta a la raíz. ¿Qué figura le da eso a usted? ¿Qué pensamiento le da? El hacha está puesta en la raíz. Cortar, ¿verdad? Ya, de una vez. ¿Qué es lo que está pasando, Jesús? Es lo que está preguntando Juan el Bautista, su duda. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo he hecho todas las cosas bien, las que me mandó a hacer Dios, pero yo estoy metido en esta mazmorra, en este calabozo, y lo que estoy escuchando es que vos estás predicando el evangelio. Eso es lo que estoy escuchando. ¿A qué hora viene el juicio? ¿A qué horas? ¿Qué hora viene el juicio? O sea, que Juan el Bautista había perdido la perspectiva por las condiciones en las que él estaba y por lo que él esperaba, por lo que él expectaba, había perdido ese punto de vista. Y nosotros igual podemos perder el punto de vista de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos. Yo he escuchado testimonios incluso de ustedes en la noche, generalmente cuando dan gracias al Señor o cuando expresan una necesidad. Algunos han testificado desde aquí enfrente que han tenido una lucha y le han preguntado a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Está dudando de algo. Está dudando. Señor, el hermano Steven, él la vez pasada, después de este lugar allá, cuando se le presentó el problema de Jonathan, y estuvo allá en los Estados Unidos, me mandaste a Honduras y ahora estoy aquí. ¿Qué? ¿Verdad? Ustedes lo escucharon. Entonces, a veces nos puede pasar que debido a las circunstancias, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, podemos llegar a perder un poco la perspectiva y llega esa incertidumbre a nuestro corazón. Pero nosotros también nos preguntamos, no, hombre, si yo he creído en Dios, si yo he creído en Él, yo hace, 5 años, 20 años, dice el otro, 30 el otro, que yo creí en Jesús y Él me salvó de mis pecados. ¿Y qué es lo que pasa? Que estoy preguntando en este momento, ¿por qué me está pasando determinada cosa? ¿Ven? Dudamos. Dudamos. Y Juan el Bautista estaba esperando ese juicio. Y le pregunta de forma directa, díganle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense qué pregunta. ¿Esperamos a otro? Quizás también, porque se dice que había un pensamiento entre los judíos de que ellos estaban, se habían inventado de que cuando ya viniera el Mesías, pero antes de eso vendría profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, tras profeta, y después vendría el Mesías. Y quizás ese pensamiento también, por lo que él había escuchado, sin ninguna base bíblica, llenó también el pensamiento de Juan el Bautista para pensar, ¿será que es cierto eso que han dicho de los profetas, que viene uno o no? ¿Será que este no es y hay que esperar a otro? Jesús, ¿sos o no sos? Eso es lo que le está preguntando. Y el versículo 6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Quiénes son los que hayan tropiezo en la persona de Cristo? Los mismos judíos encontraron tropiezo. Ahora en estos días podríamos decir que hay muchas doctrinas, iglesias, si le quiere llamar iglesia, que predican falsedad, encuentran tropiezo en Cristo. Porque ellos no conciben que Jesús
sea la encarnación de Dios mismo, hay un tropiezo. Sin embargo, hermanos, de esto depende toda nuestra fe. Ahora, número 2, rápidamente, Jesús, ya vimos que una duda honesta de parte de Juan el Bautista. Pero número 2, Jesús da una respuesta clara. Una respuesta clara. Miren, solo quiero dar un pequeño ejemplo. Tal vez usted ha pasado alguna vez por algún lugar o algún comedor y usted huele, ¿no? Rico, huele. O sea, una panadería, por ejemplo. Qué rico, bueno, voy a entrar a esa panadería o a ese comedor porque de paso tengo hambre, ¿no? Y le sirven el plato y usted dice, pues está rico como huele. Pero ¿qué realmente es lo que determinará si ese plato de comida o ese pan está rico? El sabor, que lo pruebe, eso es lo que va a determinar. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Eso es lo que determinará. Bien, así que Jesús también le da una respuesta a Juan el Bautista clara. No le dice otra cosa, no le da un panorama amplio de la situación, no le dice muchas cosas que pudo haberle dicho. Quizás le hubiese reprochado, mire, díganle a Juan el Bautista que ¿qué le pasó? Es que ahora ya no cree en mí. No, me falló Juan el Bautista. En lo último me falló. No dijo eso, le dio una respuesta muy clara. Los versículos 4 y 5 le contesta y le dice, vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se le anuncia el evangelio. Y Juan, al final, cuando sus discípulos, claro, los discípulos estaban viendo en persona lo que estaba sucediendo. Juan había escuchado de los hechos de Jesús, pero ahora se los confirman. Ahora ellos mismos vienen delante de Jesús y le dicen, esto es lo que te mandó a decir el maestro y nosotros lo vimos. Y fue cierto. Pero ya vimos que Juan el Bautista había perdido su perspectiva. Ya todos sabemos que Jesús hizo sanidades que daban evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Pero en realidad, ¿qué era lo más importante? Sino las buenas nuevas de salvación anunciadas. Porque si bien es cierto, Juan el Bautista había leído acerca del juicio que vendría, pero se había olvidado que en medio de todas esas palabras también estaban estas de amor y de misericordia que Jesús iba a hacer y se iban a cumplir. En los versículos 16 al 19, fíjense que Jesús le explica ahí una parábola, una parábola de un juego que se acostumbraban a hacer los niños en ese entonces. Y los niños, ¿qué es lo que hacían? Léanlo en su casa porque ya no hay tiempo. Versículos 16 al 19. Y ellos jugaban, a veces jugaban a la fiesta y a veces jugaban también a tocar la flauta. Pero el juego, en medio de ese juego, aunque había alegría, nadie bailaba. Nadie tenía alegría si era una fiesta. Pero también jugaban a los velorios. Jugaban a los velorios. ¿Y qué pasaba? Que en el juego nadie lloraba tampoco. Nadie lloraba. Y esto es un dicho para decir que no hay cómo complacer a las personas.
No hay como complacer a las personas. Todos hemos conocido personas que han escuchado el mensaje de Dios, ya sea en un culto formal, y lo rechazan a Jesús. Y después lo escuchan en un culto, vamos a decirlo, más movidito, y tampoco, también ahí lo rechazan. No hay entonces cómo quedar bien con ellos. No hay cómo quedar bien. Hoy yo sé que hay personas entre nosotros que están escuchando el mensaje de salvación, que solo en Cristo Amén. hay salvación y vida eterna. Yo sé, de usted dependerá al salir de este lugar si usted, así como aquel vehículo y aquel chofer, decidió ir por un lado o decidió ir por el otro lado. De su parte está el aceptar la dádiva de Dios o rechazar ese mensaje. Y número 3, hay una invitación abierta. En el mismo pasaje Jesús hace una invitación, Mateo 11:28. ¿Qué dice? Por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ajá, y dice también, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, o vuestras almas, perdón, para vuestras almas. ¿No es una invitación gloriosa esa? Grande. El mismo Jesús nos está invitando a todo aquel que no cree, Amén. o que no ha creído todavía, o que no ha aceptado el don de Dios para su vida, a aceptarle. La invitación es abierta. No importa cómo sea este culto hoy, Amén. como lo dije yo, movido o no muy movido, pero se está dando el mensaje de salvación. Amén. A usted le toca rechazar o decir sí a esa invitación abierta de parte del Señor. Tenemos esa alternativa de aceptar o rechazar. Yo apunté aquí. ¿Usted cree que Juan el Bautista le habrá bastado la respuesta de Jesús, de sus discípulos? ¿Qué cree usted? Piensa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora descansaba de que el trabajo que había hecho Juan el Bautista lo había hecho bien, y lo hizo bien hasta el final. Imagino que la fe de Juan el Bautista se fortaleció, igual que su confianza en Jesucristo. Si usted ha vivido tantos años en su pecado buscando, sin encontrar respuesta a sus dudas, y su duda es honesta, hoy le decimos entonces que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para salvarle de ese pecado y librarlo de la esclavitud del pecado para siempre. Si su duda es honesta, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si usted hubiese estado, yo no creo que ninguno de nosotros hemos estado preso alguna vez. No lo sé. Pero ¿qué pasaría si usted estando preso y le dicen que de por vida, y viene alguien y le dice, que le abre la reja y le dice, puedes irte? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? Salir corriendo. Salir corriendo, ¿verdad? De gozo, de alegría. Yo era culpable y se me está abriendo la puerta. Pues precisamente eso es lo que está haciendo Jesús, la persona de Jesús, hoy para aquel que no le conoce. Y si usted ya es cristiano también y tiene dudas, su duda es honesta, también tiene respuesta. Dios está con usted, dice, y nos lo ha prometido para siempre.
para siempre. Si usted ha vivido o anda en el desierto con hambre y sin agua, y alguien le dijera a usted, venía a mi casa, te estaba esperando, había un lugar específico para vos aquí, ¿qué le diría? Le diría, no quiero, tengo sed y tengo hambre, pero voy a pasar que pase. Así, le voy a decir que sí. No haría eso. Aceptaría. Así que Dios tiene misericordia, ha tenido misericordia a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. ¿Habrá momentos difíciles en nuestra vida? Sí. También son prometidos esos momentos difíciles de parte del Señor. Y usted que no conoce a Cristo aún, si tiene dudas, puede al final, si quieren, podemos hablar un poco más de lo que es la salvación y el mensaje del Evangelio. El Señor le bendiga. Amén.